Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, me pueden escuchar, ¿no? Me escuchan y se ve la pantalla. Genial. Bueno, empieza nuestra clase de filosofía. Es una tarde filosófica con dos grandes pensadores alemanes que representan el idealismo alemán, ¿no? Kant lo inicia y Hegel culmina este idealismo alemán. Ambos desarrollaron su filosofía ya en la mitad y a finales de la modernidad, casi cercanos pues al siglo XIX, ¿no? Pero ambos tienen una peculiaridad que es que revolucionaron el pensamiento. Por ejemplo, Kant tiene una actitud crítica y va a generar un cambio significativo en torno a cómo construimos el conocimiento. No es el objeto, no es el sujeto quien se adapta o se adecúa al objeto, sino es el objeto que se adecúa al sujeto. El sujeto, por lo tanto, tiene un papel activo en la construcción del conocimiento. Y Hegel va a sacar la conciencia de su inmanencia, es decir, dentro del sujeto la va a sacar, la va a volcar hacia afuera, ¿no? Y va a hablar de una conciencia que desea, una conciencia deseante. ¿Y qué desea esta conciencia? Desea ser reconocida. A partir de la filosofía de Hegel se va a hablar en adelante, sobre todo las teorías del siglo XIX, finales del siglo XIX, va a plantearse toda una filosofía que gira en torno al reconocimiento. Charles Taylor, Nancy Fraser, Honneth son los que van a reflexionar sobre este aspecto muy interesante. Así que tenemos a dos grandes pensadores y, como siempre, nosotros vamos a plantear algunas preguntas. ¿Ya? Y me gustaría que participen, ¿no? Para que esta clase sea más activa. Tienen ustedes el micro, déjenme estirarme un poquito. Ay, Dios, ya está. A veces me pongo a pensar, en la época de pandemia pasábamos sentados frente
computadora dando clases varias horas, 8, 10 horas. Recién llevo 2 horas y 2 horas más con ustedes y ya estoy con los achaques. Bueno, lo cual significa que nosotros nos adaptamos, ¿no? Y ya estamos adaptados a la presencialidad, pero los riesgos que implican la presencialidad, que escapan a nuestro control, a veces nos empujan nuevamente a la virtualidad. Y la virtualidad, desde que apareció como consecuencia de la pandemia, no se ha ido, ¿no? Y demanda en el estudiante una motivación de logro académico, ¿no? Entonces está en sus manos poder aprovechar al máximo estas clases y que les sirva para lograr el tan anhelado ingreso a la universidad. Entonces, tenemos unas cuantas preguntitas. ¿Qué es la dialéctica según Hegel? ¿Tienen alguna respuesta, alguna idea? ¿Alguna idea? La oposición como avance. Interesante. La oposición como avance. Bueno, dialéctica implica devenir, cambio, y ese devenir es consecuencia de la lucha de opuestos o de contrarios, ¿no sé si Samu? ¿Ya? Ahora, no es un concepto que lo desarrolló solamente Hegel, ¿no? Porque ya está presente en Heráclito, un pensador presocrático, ¿no? Muy bien, eso sería la dialéctica para empezar, así como conocimientos previos, ¿no? Un proceso de lucha de opuestos o de contrarios que implica un cambio, un devenir, un proceso, ¿no? ¿Y en qué consiste la dialéctica del amo y el esclavo? Tremenda pregunta, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la dialéctica del amo y el esclavo también. Empecé yo en la introducción que el gran aporte de Hegel, y esto puede ser discutible, fue sacar a la conciencia de su inmanencia, ¿no? Porque en Descartes la conciencia es inmanente, ¿no? El yo que piensa y que confirma la existencia. En cambio, con Hegel, la conciencia sale y muestra eh, el deseo de reconocimiento. Y precisamente en eso consiste la llamada dialéctica del amo y el esclavo. La historia empieza con dos conciencias que desean. ¿Qué desean las conciencias? Acabo de decirlo, desean ser reconocidas. Empieza la lucha, pero el miedo a la muerte hace que una de las conciencias ceda a la otra y ahí aparece el amo y el esclavo. El amo es el que se impone y el esclavo es aquel que cede, ¿no? En el proceso, el amo se animaliza porque no transforma nada, no trabaja, ¿ya? En cambio, el esclavo trabaja la materia, la transforma y alcanza la libertad, convirtiéndose en un negador del negador, es decir, del amo. Y eso es lo que finalmente menciona Hegel, ¿no? Y también lo menciona Hannah Arendt, que en esta tensión, en esta lucha, no se quiere ser amo, porque se podría entender, como lo explicaba hace unos días en clase, que el que fue esclavo se libera y busca ocupar el, el rol del amo y esclaviza al que alguna vez lo esclavizó, ¿no? Que es el amo. Pero pareciera que hay algo más importante, según Hegel, que asumir esa condición y es la libertad, ¿no? La libertad, tan anhelada libertad. Y a propósito de la libertad, la tercera pregunta está relacionado con esto, con la libertad. ¿Qué se entiende de la frase sapere aude según Immanuel Kant? ¿Qué dicen?
Pensar por uno mismo. Qué interesante, Jazmín, gracias. Atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a pensar. Piensa por ti mismo, como decía, como escribe acá Jazmín Atencio. Efectivamente. Ahora, cuando nos atraemos a pensar, desarrollamos de manera natural esta actitud crítica que es propio de la filosofía, ¿no? Ya no estamos ciegos y eso nos hace autónomos, no dependientes, ¿no? Y estamos en un mundo, sobre todo nuestro querido y alicaído país, donde al parecer no se busca la libertad, como lo mencionaba Hegel, sino se busca dominar al otro, ¿no? Dominarlo y perpetuarse en el poder de ese dominio hasta matarlo, ¿no? Como está ocurriendo ahora, ¿no? Pero no sin antes asegurarse de que existan más a los que tenga que dominar, ¿no? Porque no tiene sentido si mata a todos los dominados, entonces no se queda a cero, ¿no? Es decir, sin alguien a quien dominar. Y por ahí vi un video donde alguien se animó a rescatar algunas entrevistas, algunas frases de políticos de toda la región latinoamericana, y coinciden en que todos ellos mencionan que el pobre es necesario. O sea, si no fuera por el pobre, ¿cómo llegamos al poder? Entonces, no hay en una política el deseo de, como diría nuestro ilustre pensador de la teología de la liberación, el padre Gutiérrez, de sacar al pobre de su condición de pobreza, sino de mantenerlo para así mantener el poder, ¿no? Y el pobre, con el síndrome del Joker, se adhiere a este poder manteniéndolo, alimentándolo, y de Sousa ha llamado a este pobre el pobre de derecha, ¿no? Eh, hay que empezar a usar críticamente a nuestro pensamiento, ¿no? De manera autónoma, sin obviamente dejar de considerar al otro. El otro es importante en el sentido político, ¿no? Eh, ¿Por qué no puedo entender una libertad sin la presencia del otro, sin la dependencia que, que reconoce la existencia del otro? Entonces, estamos ante una filosofía potente, interesante, que bien puede ayudarnos a despertar y entender lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en nuestro país, ¿no? Que hay mucho que hablar, hay muchas injusticias, no solamente en la inseguridad, porque detrás de esa inseguridad, la delincuencia que campea nuestro país, hay cabezas, ¿no? Que componen o lideran, para ser más claro, lideran organizaciones criminales, ¿no? Y nosotros estamos lidiando con los peones, cuando detrás de ellos hay una organización que quiere perpetuarse en el poder, quiere generar inestabilidad, inseguridad para lograr ese objetivo. Muy bien, atrévete a pensar. Hoy más que nunca es un imperativo. Y la última pregunta que les traigo es, referente a Kant, ¿cuál podría ser la diferencia entre fenómeno y noumeno? Tremenda pregunta, ¿no? Que ahora vamos a tratar de desvelar esa diferencia con ejemplos prácticos didácticos. ¿Qué dicen? Lo cognoscible es el fenómeno. Nuestro, Nuestra intuición capta al fenómeno o capta al objeto como fenómeno, que es lo que se muestra, ¿no? Fenómeno es lo que se muestra.
mientras que el objeto en sí, como tal, es incognoscible porque se oculta, no puede ser conocido. Muy bien, esa sería la respuesta. Claro, nuestra Samu está dando una respuesta parcial con una sola palabra, pero me gustaría que tengan mayor participación para que estas clases sean más dinámicas, ¿no? Y no se convierte en un monólogo, a veces siento que estoy hablando solo, así que es importante que intervengan, hablen, ¿no? Tienen el micro activo y podamos conversar un poquito también sobre esto. Muy bien, empezamos con el idealismo trascendental de Kant. Kant está dentro de el idealismo, como ya lo había comentado, y él escribe a manera de crítica, ¿no? Crítica a la razón pura, donde aborda el tema del conocimiento, y acá se plantea el famoso giro copernicano. Crítica a la razón práctica, donde el tema es la ética, la moral, nos habla de los imperativos categóricos, el deber. Y la crítica del juicio, donde aborda la estética. Además, escribe sobre los terremotos, escribe sobre la paz que debe reinar en el mundo, en su libro La paz perpetua, tremendo libro de Kant. Eh, y es un pensador que pudo navegar en todos los ámbitos del conocimiento. Tiene una peculiaridad, Immanuel Kant, y vamos a verla el día de hoy. No sin antes mencionar algunos aspectos de su vida, ¿no? Kant nace en Königsberg. Nace y muere en Königsberg porque nunca salió de su tierra natal. Kant trabajó también en la Universidad de Königsberg y era muy puntual, tan puntual que la gente cuando lo veía caminando por la mañana ponía a la hora sus relojes, ¿no? Porque sabían que Kant pasaba exactamente a la misma hora por ese lugar. Por las tardes iniciaba sus paseos que se conocen ahora como, el parque se conoce como el Paseo del Filósofo. Nunca se casó y al parecer tenía una obsesión con el tiempo, ¿no? Y su obsesión también abarcaba otros aspectos también. Pero un genio, Immanuel Kant, un genio. Revolucionó la filosofía moderna con lo que él denominó giro copernicano, que vamos a verlo a continuación. Kant es el gran conciliador entre dos movimientos, ¿no? Está el racionalismo, que tiene como representante a René Descartes, también está Leibniz, y está el empirismo de John Locke y David Hume. Precisamente fue Hume quien, dice Kant, lo despertó de su sueño dogmático. Entonces, estos dos movimientos son opuestos. Kant los va a conciliar. Kant es el gran conciliador, ¿no? Y su filosofía recibe el nombre de criticismo, ¿no? Hablábamos hace un momento de su obra, ¿no? La crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica y crítica del juicio. También se le llama idealismo trascendental porque la razón a veces eh, no tiene límites y cuando la razón va más allá de los límites de la experiencia, acontecen problemas y eso lo va a estudiar, a analizar en su dialéctica trascendental, ¿no? Donde analiza los errores de la razón, porque cuando trascendemos experiencia empírica, ya estamos en el ámbito de la metafísica, ¿no? Y la razón le resulta difícil entender
conceptos que resultan de la síntesis de lo que hay en el entendimiento, y esos conceptos son el concepto de Dios, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, desde el punto de vista racional, construir la idea de Dios, porque no tiene, como diría Hume, eh, la huella sensorial para poder nosotros desarrollar una idea, ¿no? Entonces, el idealismo trascendental es una filosofía de Kant según la cual la razón en su forma pura crea conceptos muy elaborados que están en el ámbito de la metafísica, como son el concepto de Dios, el concepto de mundo y el concepto de alma. ¿No es así? Entonces, vamos a ahora explicar en qué consiste el idealismo trascendental a través de la dialéctica trascendental. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo está bien. Es importante que pregunten, no solamente que pongan el dedo, sino pregunten. A ver, mencioné al comienzo sobre el giro copernicano, ¿no? Y vamos a empezar con esto, ¿no? El giro copernicano. Kant propone que no es el conocimiento el que debe adaptarse al objeto, pero este conocimiento, entiéndase como conocimiento que parte del sujeto. O sea, no es el sujeto que se adapta al objeto, sino es el objeto que se conforma de acuerdo al sujeto. En otras palabras, es el sujeto el que tiene un papel activo sobre el objeto. O sea, es el objeto quien se adecua, quien se adapta. ¿Qué tal de me salió? El que se adapta al sujeto. ¿No es así? Y acá tenemos la versión clásica. Pero vamos a resaltar esto que estoy diciendo. Kant pensó que en lugar de suponer que nuestra mente se acomoda, tal como se dice acá, al objeto, mira, mente acá tiene conocimiento, y la mente finalmente se acomoda y realiza las representaciones, ¿no? No es así, sino es el objeto quien se adecua al sujeto. Finalmente decimos que el sujeto tiene un papel activo en la formación del conocimiento. ¿Estamos bien? ¿No está? Ahí está, ahí se puede ver la diapositiva. Me gustaría que usen el micro porque cuando yo quiero, a ver, acá puedo pintar, así puedo pintar acá. Ya, muy bien. Entonces, estaba diciendo que si hablamos, a ver, permíteme acá, si
Nosotros lo que queremos decir que no es como se pensaba tradicionalmente el sujeto el que se adapta al objeto, sino es el objeto quien se adecúa al sujeto. A eso se conoce como el giro copernicano. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, según Kant, existen dos tipos de conocimiento, de manera general, ¿no? No estamos siendo tan minuciosos con esto. Ya, vamos a cambiar de colorcito. Ya. Existe el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En que en el a priori no interviene la experiencia. En, en cambio, en el a posteriori sí interviene la experiencia. Esta es la principal diferencia. Y también nos habla de juicios. Los juicios pueden ser analíticos a priori o pueden ser sintéticos a posteriori. ¿Cuál es la diferencia? En que los juicios, mire, todo juicio tiene de manera general un sujeto y un predicado. Un sujeto y un predicado. En los juicios, a priori, el predicado está incluido en el sujeto, está incluido. De tal manera que no suma nada más, no aporta nada, un dato o información nueva al sujeto, porque el predicado ya está incluido en el sujeto, no aporta información nueva. ¿Ok? En cambio, en los juicios a posteriori, sintéticos, perdón, el predicado sí agrega algo al sujeto, agrega, suma. Acá no suma nada. ¿Ya? Por ejemplo, decir que el triángulo tiene ángulos, el predicado ángulos no está agregando información nueva al triángulo, porque sabemos que todo triángulo tiene ángulos, ¿no? Y eh, no puede tener uno, ni cuatro, ni cinco, tiene que tener tres. ¿No es así? Entonces, el predicado ya está incluido en el sujeto. De igual, todos los cuerpos son extensos. Yo no puedo concebir un cuerpo que no sea extenso. O sea, el predicado de extensión ya está incluido en el sujeto cuerpo. A ver, Rafaela, voy a responderte luego que termine de explicar esto. Los juicios a posteriori, el predicado sí agrega información nueva al sujeto, ¿no? Decir, por ejemplo, que todos los cuerpos son pesados, no necesariamente es cierto, ¿no? Bueno, depende del sujeto que lo percibe, ¿no? Los cuerpos también son ligeros, son livianos, ¿no? Tienen un peso casi insignificante, algunos muy significativos. Entonces, de ahí el predicado sí está agregando información al sujeto. Decir que la novia de fulano es pelirroja, también estamos agregando información, porque no necesariamente todas las novias son pelirrojas. Entonces estamos ante juicios sintéticos y el otro sería juicios analíticos. Ahora, hay un tercer tipo de juicio que es la suma de esto. Mira, cogemos esto y tenemos otro tipo de juicio. Pero ese juicio recoge de los dos. Por ejemplo, de uno recoge lo a priori
y del otro recoge lo sintético. Y hablamos de juicios sintéticos a priori. Vamos a verlo en la otra diapositiva. Ahora, su compañera me pregunta, cuando dicen que el objeto se adapta al sujeto, ¿lo dicen por cómo van evolucionando las cosas? Por ejemplo, cómo actualizaron los carros desde que se inventaron hasta hoy. No. Kant está hablando de una posición nociológica esencial, ¿no? Y la pregunta clásica era, ¿cómo conoce el sujeto? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Para algunos está en la razón, el racionalismo, para otros está en la experiencia, y la visión tradicional era que el sujeto finalmente se adapta al objeto y lo representa en su mente. O sea, el sujeto como mero representador del objeto. Pero Kant dice, no, es el objeto que se adecua a la mente del sujeto y el sujeto finalmente construye el conocimiento. O sea, el hombre no tiene un papel pasivo, sino su papel es activo en la construcción del conocimiento. No está asociado con la actualización, como mencionas tú. No sé si eso responde a tu pregunta. De nada, Rafaela. ¿Tiene alguna otra pregunta? No hay. Continuamos entonces. Acá ya podemos visualizar lo que les estaba comentando, ¿no? Acá están los juicios analíticos que son universales y necesarios, son a priori, miren, ejemplo del triángulo que colocamos, están los juicios sintéticos que se caracterizan porque se incorpora, aumentan información del sujeto, y están los terceros, ¿no? Los juicios sintéticos a priori. Estos juicios sintéticos a priori ya aumentan algo, por lo tanto son sintéticos. Y son a priori porque son universales y necesarios, ¿no? No interviene la experiencia. Y la ciencia está formada por estos tipos de juicios. Por ejemplo, la sumatoria 7 más 5 igual a 12. El 12 está aumentando la información desde el punto de vista de la sumatoria, pero el 12 no está incluido ni en el 5 ni en el 7, no lo está. Entonces hablamos de un juicio sintético a priori. También podríamos decir la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Es una fórmula de Albert Einstein, ¿no? Muy conocida. Sería un juicio sintético a priori, porque está ofreciendo información nueva sobre el sujeto y a la vez es a priori, es decir, es universal y necesario. Entonces estamos hablando de los juicios, estos, ¿no? Sintéticos a priori, que son, según Kant, apodícticos. Esta palabra significa ciertos, ¿no? Verdaderos. ¿Por qué apodícticos? Porque tienen un respaldo en la experiencia como sintéticos, pero a su vez son universales y necesarios. Entonces podríamos decir, profesor, que la ciencia está formada por juicios sintéticos a priori que son apodícticos. Claro que sí.
son ciertos, ¿no? Son verdaderos. ¿Alguna pregunta? Pregunten con confianza. Como nunca tengo 62. Bueno, hay más creo, ¿no? A veces hay más de 60 participantes y solamente unos cuantos están participando. Son participantes pasivos, no como dice Kant, participantes activos. ¿Hay alguna pregunta? No hay. Entonces vamos a analizar la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Y luego vamos a ir a un dibujo donde podemos explicar este proceso. ¿Ya? En la estética trascendental, Kant nos habla de las formas a priori o puras de la sensibilidad. ¿Cuáles son? Espacio y tiempo. Espacio y tiempo son las formas a priori de la sensibilidad. Por eso se le llama estética trascendental, porque tiene que ver con la sensibilidad. ¿Y qué dice? Estas no son propiedades del mundo en sí mismo, sino son condiciones a priori de nuestra percepción, de nuestra sensibilidad, que nos permite organizar toda la información en dos formas, ¿no? De acuerdo a el espacio y tiempo. O sea, todo fenómeno debe darse bajo esas dos formas, espacio y tiempo. No, nosotros cuando pensamos algo, lo pensamos en espacio y tiempo, ¿no? Almuerzo a la 1 de la tarde, sentado en una mesa. Descansar en un dormitorio, en una cama, en un tiempo determinado. Entonces, toda nuestra actividad la organizamos en tiempo y espacio. Para que lo puedas entender, espacio y tiempo es algo así como un programa, un software que está aquí. Bueno, Kant le llama en la sensibilidad, está en nuestra percepción, que hace que todo lo que hay lo organicemos bajo esas dos formas, espacio y tiempo. Entonces, sí, por eso le llama estética trascendental. Pero en su analítica trascendental nos habla de las categorías. Las categorías son calidad, relación, modo, etcétera. Las categorías son formas a priori, pero del entendimiento. No está en la sensibilidad, en nuestra percepción, sino en el entendimiento. Y nos ayudan a pensar los objetos, a juzgarlos. Formas a priori, no podríamos tener un conocimiento objetivo. Vamos a imaginarnos, yo te digo que en este momento hay una persona ahí, yo estoy en el segundo piso de mi casa, y hay una persona en el primer piso y ustedes quieren saber y me preguntan, ¿cómo es esa persona? Yo la veo y puedo juzgar. Y digo, esa persona es de mediano tamaño, gordita, de tez oscura, ¿ya? Y está vestido de acuerdo al tiempo. Todo lo que acabo de decir, que existen las categorías. Las categorías me permiten pensar el objeto, me permiten juzgar al objeto que se ha intuido como fenómeno. Entonces, gracias a las categorías, puedo hacer eso. Y las categorías forman parte de la analítica trascendental. Hasta entonces, podemos decir que existen dos formas a priori. Están espacio y tiempo en la sensibilidad y las categorías en el entendimiento. Pero está la dialéctica trascendental, donde Kant examina los errores de la razón, cuando experiencia, porque cuando va más allá de la experiencia aparece la
metafísica. Hace una crítica a esas ideas trascendentales como las que mencionaba, ¿no? Dios, alma y mundo, que no pueden ser conocidas racionalmente. A ver, si yo le pido a alguien que dibuje a Dios, ¿cómo lo puede dibujar? Si le pregunto a alguien cómo Dios, la respuesta puede ser muy diferente, muy distinta, y otros no van a poder responder porque es una creencia. Entonces, nosotros, cuando nos alejamos de la experiencia, ya las ideas trascendentales resultan de la razón pura, pero la razón pura extralimita, salta la experiencia y crea las ideas trascendentales, y hay serios problemas al respecto. ¿Me están entendiendo? Pregunten. Ya tuve un problema en la red, ese problema a veces de las clases virtuales. ¡Ta madre! Oye! Profesor está muteado. Hace rato estoy hablando y no me están escuchando. Estaba comentando que espero que no me abandone esta vez como un desodorante barato que nos abandona rápidamente. Eh, en fin, ahora sí espero ver, déjenme ver en qué red estoy. Qué raro. El genio maligno se ha apoderado de mi red y está boicoteando mi clase. Listo, ahora sí creo que estamos bien, ¿no es así? Robistar. Robistar. Parece que sí, ¿no? Todo lo que te estoy hablando te lo voy a explicar con un dibujito mejor, ¿no? Porque la gente está volando feo, vean. Vamos a explicarlo con un dibujito. Esto que está acá es la res, ¿no? La res es la mente. Vamos a cambiar de color, un rojito. Entonces dice Kant que esto es el objeto, ¿no? Objeto. A ver, vamos a ponerlo fijo, ahora sí. Esto es el objeto. Podemos decir que es el objeto de conocimiento, ¿no? Ese objeto o esos objetos son libros, son libros. Esos libros son objetos o materia de conocimiento. Acá está. Entonces yo tengo impresiones sensibles, tengo impresión sensible de estos objetos. Y mi percepción, que es la sensibilidad, capta este objeto es captado aquí, aquí, es captado aquí como fenómeno.
¿Está bien? Siento que estoy aprendiendo a escribir recién. Ahí está. He captado como fenómeno. Este objeto es objeto en sí, o podría decir un objeto fuera de mí. Son objetos en sí o fuera de mí. Pero nuestra intuición, dice Kant, nuestra intuición capta el objeto en sí como fenómeno. Y lo primero a intervenir son la sensibilidad. La sensibilidad capta el objeto en sí como fenómeno. ¿Está bien? Y tiene sus formas a priori, son las cosas, las organiza en espacio y en tiempo. ¿Estamos? Ahora, no queda aquí, sino luego interviene el, el entendimiento. El entendimiento piensa o juzga al objeto. Mira, acá está pensando. Y al pensar, dicen los libros de metafísica, está pensando gracias a que tiene las categorías como formas a priori. Las categorías permiten pensar, juzgar el objeto y hacen posible el conocimiento objetivo, las categorías. Recuerden ustedes, para ser más prácticos, eh, eh, las formas a priori son algo así como programas o como software que ya están en nosotros y hacen posible que nosotros logremos, podamos formar conocimientos y conocimientos en base a la experiencia, ¿no? Pero esas formas son importantes. Imagínense ustedes que se van a una tienda a comprarse una laptop y le venden la laptop sin ningún programa. ¿Podrán usarla? La respuesta es no. Porque para poder usar la laptop necesito que la laptop tenga los programas mínimo de Microsoft, ¿no? El Office, ¿no? De Microsoft para poder yo trabajar y que me sea útil la laptop. Entonces, esas formas a priori, que son espacio y tiempo en la sensibilidad y las categorías en el entendimiento, nos permiten organizar la información y pensar sobre los objetos que forman parte de esa información, que al fin y al cabo es información objetiva. ¿Está bien? Ahora, esto se llama la sensibilidad estética trascendental y el entendimiento analítica trascendental. Pero la razón sintetiza toda la información que viene del entendimiento. La sintetiza y construye las ideas trascendentales, forma las ideas trascendentales como la idea de Dios, mundo y alma. Pero hay un problema porque eso no lo hace a partir de la experiencia, sino lo hace a partir de los datos del entendimiento. Si esto lo haría a partir de aquí, fuera otra la cosa, ¿no? Porque si el entendimiento se fundamenta en la experiencia física, pero la razón se fundamenta en el entendimiento, ya vuela, pues va más allá de la física y habla de la metafísica y eso problemas, genera problemas. Por eso la dialéctica, él habla de los problemas que se generan en la razón cuando la razón trasciende los límites de la experiencia. Y cuando trasciende los límites de la experiencia, entonces ya está en el ámbito de la metafísica. Ahora, este objeto en sí, ¿cómo le llamo? Nóumeno. ¿No es así? ¿Qué es el nóumeno? Lo que yo no puedo conocer, porque es el objeto en sí.
Esto permanece oculto a mí. ¿Y qué es lo que conozco? El objeto en mí. El objeto en mí, ¿cuál es? El fenómeno. ¿Está bien? Por eso decimos que el noumeno es lo incognoscible y el fenómeno es lo cognoscible. Pregúntame. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay. Muy bien. Entonces continuamos, jóvenes. Pero para aprovechar este cuadrito, podríamos decir que todo conocimiento comienza ¿dónde? Por los sentidos, estética trascendental. Pasa luego al entendimiento, analítica trascendental, y termina en la razón. Y la razón a veces nos genera problemas porque sintetiza los datos del entendimiento y crea las ideas trascendentales que están en el ámbito de la metafísica, ya no están en el ámbito de la física. Y ya no está limitada por la experiencia, sino va más allá de la experiencia. Y eso lo analiza en su dialéctica trascendental. ¿Estamos bien? Me habían hecho una preguntita, a ver, voy a ver acá. Profesor, el no puede ser comparado con la noción de realidad última en otras filosofías o religiones. Realidad última. Está ya en el ámbito de la metafísica. ¿Qué es la realidad última? Eh, Nosotros creamos con el lenguaje fantasmas, decía Wittgenstein, y Wittgenstein se basa en un medieval que es Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham decía, no hay que multiplicar los entes sin necesidad, y a veces con el lenguaje creamos fantasmas que no tienen un referente en la realidad. ¿Qué es realidad última? Ya el concepto de realidad es polémico, porque ¿qué es la realidad? La realidad es el mundo, es lo físico, es la tierra, es el cielo, son las casas. ¿Qué es la realidad? Ya, y más, le agregas algo más, ¿no? Realidad última. Y realidad última de las religiones, ¿verdad? Eso es una locura. Ya estamos en el ámbito de la metafísica. El Kant diría, hay problemas ahí, ¿no? Y esos problemas resultan de la extralimitación de la razón. La razón cuando se extralimita, se aleja de la experiencia, crea esas ideas trascendentales, ¿no? Y acá tú has mezclado la idea trascendental de mundo, realidad, y la idea trascendental de Dios, que tiene que ver con la religión. Última, lo último, como el fin y a la vez como inicio, hay problemas, ¿no? A veces el lenguaje puede ser muy problemático y acá yo le doy la razón a los neopositivistas, ¿no? Los neopositivistas lo tienen muy claro. El lenguaje de la metafísica no tiene un fundamento en la realidad, sino se fundamentan en fantasmas, en creaciones que no se adhieren a las cosas reales, objetivas. Entonces estaríamos en un problema ahí, Coraima. Y yo no podría responder, ¿no? El noumeno es lo que dice Kant, el objeto en sí mismo. Pero ese objeto en sí mismo existe, pero no puede ser aprendido como tal, porque es un objeto fuera de mi conciencia. Y yo solamente tengo
al objeto en mí como fenómeno dentro de mi conciencia. Así que lo que tú estás planteando podría ser tomado, me imagino, por Kant como el, el problema de la metafísica y estaría analizado dentro de la dialéctica trascendental, ¿no? No sé si responde tu pregunta. Gracias, Coraima, por la pregunta, ¿no? Ahora, si a mí me gustaría especular, diría, la realidad última se entiende y voy a crear más fantasmas con el lenguaje. Por eso Wittgenstein decía, existe un lenguaje que se basa, que se fundamenta en el mundo, en las cosas, que es un lenguaje de los hechos, y existe un lenguaje que va más allá de los hechos, que es el lenguaje de la metafísica. Entonces, con la metafísica volamos, pues no hay forma de regular. Kant lo analiza críticamente en la dialéctica trascendental. Muy bien, gracias por tu pregunta. Y acá tenemos ya la distinción entre el punto de vista, perdón, la distinción entre fenómeno y nomen, ¿no? El fenómeno es lo que aparece y como tal se conoce. En cambio, el noumeno, que es la cosa en sí, mira, no es accesible, permanece oculto, ¿ya? Es el sujeto que construye, o sea, lo que tenemos es la construcción que el sujeto hace, que es el fenómeno. El fenómeno es lo que aparece, la cosa en mí y lo cognoscible. El nómeno es lo que está fuera de mí, la cosa que se oculta, la cosa en sí, y no puede ser conocida. Es el nómeno. Y tenemos un dibujo que podría ser calificado de chiste filosófico para entender esta postura kantiana que es muy abstracta, ¿no? Yo entiendo que a veces resulta un poco complicado entender a Kant, pero hay que explicarlo. Fíjense, acá están los conejitos, ¿no? Pero no podrías al menos intentar explicarme qué es lo que te pasa, le dice el conejito a la conejita que está llorando, un mar de lágrimas. No lo sé, estoy hecho un lío, dice, y me resulta muy difícil. Pero si yo te quiero, le dice el conejito, ¿no lo sabes? Y ella dice, sí, pero siento que solo me quieres como fenómeno y no como nómeno. Y sigue un mar de lágrimas. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿la conejita podría ser conocida o querida como nómeno? Es una conejita tóxica, ¿no? Porque lo que conoce el conejito es lo que resulta de la experiencia, del acercamiento, del vínculo que hay entre los dos, que él ha construido en su cabecita como fenómeno, como realidad fenoménica, igual ella, pero ella en sí misma es nómeno y en sí misma no puede ser conocida, es imposible. Entonces, si yo le digo a mi mujer, te amo, estoy diciendo que amo la mujer que resulta de los tejidos que se han elaborado, construido a partir de nuestra relación que yo he construido en mi cabeza como fenómeno, como realidad fenoménica, pero a ella en sí misma no. Igual ella me ama, me quiere como realidad fenoménica que he construido en ella, pero a mí como ser en sí mismo no me conoce. Y ese es el drama, no podemos. Y yo escuché alguna vez a un ex amigo que decía, yo amo amar. ¿Qué diablos es eso, no? Amo amar, o sea, a él le gusta, él ama lo que describe como amor. Eso ya estaría en el campo de la metafísica, la dialéctica trascendental, ¿no?
Y eso es un problema, pues. Ajústate a la realidad, ¿no? La realidad es esta es la que tenemos. Y sobre esto es lo que podemos hablar. Más allá de esto, no. La filosofía de Kant contribuyó notablemente al desarrollo de lo que actualmente conocemos como ciencia. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro pensador, pues, que es una locura. Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, en la fenomenología del espíritu, nos habla de la dialéctica, el espíritu que se despliega a través de la historia. El espíritu en algún momento fue una idea en sí, pero sale de su inmanencia. Mira, sale y aparece su opuesto. Acá es en sí, acá es fuera de sí. En sí y fuera de sí. Y al salir fuera de sí se aliena, dice Hegel, ¿no? Crea su opuesto. Acá es pensamiento puro, lo que estoy moviendo, y acá es pensamiento concreto. Pero retorna así y se fusionan los opuestos. Y ahí toma conciencia y se conoce a sí mismo, y esa autoconciencia sería la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. De ahí la famosa frase de Hegel: todo lo racional es real y todo lo real es racional, porque esos opuestos se funden en uno solo, se funden en uno solo. Ahora, Hegel, recuerda lo que te acabo de contar para poder entender todo esto. Hegel nace en Stuttgart, en Alemania, estudió en Tubinga y compartió estudios con dos grandes pensadores extraordinarios, Schelling y Hölderlin, y a lo largo de su vida desarrolló la cátedra en la Universidad de Heidelberg y en Berlín, nada menos. Y tuvo como compañero de cátedra a Schopenhauer, pero rivalizaron, no eran amigos. Bueno, Schopenhauer también era un tipo bien peculiar, ¿no? Eh, Casi antisocial, bueno, por así. Y además le tocó vivir una época de cambios sociales significativos, ¿no? Como la Revolución Francesa y la era napoleónica. Hegel es un pensador extraordinario. Aunque algunos lo critican, Mario Bunge es un pensador argentino que falleció hace algunos años, no muchos. Y le preguntaron alguna vez en una entrevista, señor Bunge, ¿siente que alguna vez ha perdido el tiempo en alguna actividad con algo, con alguien, ¿no? Y él dijo: sí, perdí 2 años y medio estudiando a Hegel, ¿no? Porque un poco injusto también Bunge, ¿no? Porque siento que no aprendí nada. No sé qué habrá querido decir Bunge. Porque Bunge es un positivista lógico, ¿no? Se fundamenta en los hechos, y como yo le respondía a Coraime, perdón, cuando hablas de eso, estás hablando de una realidad que no tiene un sustento, no una base, ¿no? Y Hegel habla del espíritu absoluto, habla del espíritu subjetivo, habla del espíritu objetivo que se asienta en la realidad y crea el Estado, crea la familia, crea las instituciones sociales, crea la ética, la moral, pero luego retorna a sí mismo y se expresa como absoluto en el arte, la filosofía y la religión. Es una locura Hegel. Pero Hegel, no podemos negarle el gran aporte que él nos hace llegar cuando saca la conciencia de su mismidad. Y él dice que la historia empieza con dos conciencias que desean, ¿no?
Una conciencia desea lo que la otra conciencia desea y la otra desea lo que la otra desea. ¿Qué desean las conciencias? Desean, como dije hace rato, desean reconocimiento. Y a eso se llama la dialéctica del amo y el esclavo. Si hay tiempito, te voy a pasar un videíto para entender bien esta dialéctica. Vamos a distinguir, queridos amigos, vamos a distinguir la filosofía de Kant y de Hegel. Kant es idealismo trascendental. Según él, el sujeto conoce la realidad y la construye, ¿no? La estructura en su mente. En cambio, crea categorías, ¿no? En cambio, para Hegel, el ser humano modifica la realidad que le rodea a través de una acción racional sobre esa naturaleza. Entonces, hay diferencia entre el idealismo trascendental de de Kant y el idealismo absoluto de Hegel. Acá está la frase: todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? Del espíritu absoluto que se desenvuelve históricamente. Su idealismo no niega la realidad empírica, sino que la concibe como parte de ese desarrollo lógico espiritual. Entonces, Kant entiende que toda la realidad es perfecta. Hay un en toda la realidad haciéndola perfecta. No hay que dejar eso, ¿no? Eso sí tiene que estar claro. Y lo explica a través del método dialéctico que vamos a ver a continuación. La dialéctica es un método donde hay opuestos. Está la tesis, la idea en sí, y la antítesis, la idea fuera de sí, lo contrario. Esta idea sale, se aliena, pero luego regresa y se produce una fusión y el autoconocimiento que genera la tercera posición, que es la síntesis. Entonces tenemos la tesis, antítesis y la síntesis, que evoluciona o progresa a través de de forma no lineal, sino de una forma, a ver, te voy a decir cuál es la forma para que participes. Así, mira, así es el proceso dialéctico. ¿Cómo sería? No es lineal, ¿no? Sino es helicoidal, elipsoide. Participa, pues. Y acá está mira, así, acá podemos ver, el proceso dialéctico es así. Y ahí acontece la tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. ¿Te das cuenta? Entonces, la dialéctica no sigue un proceso lineal, sino helicoidal. Se parece a la cadena de DNA, adenina, guanina, uracilo, citosina, pero en lugar de poner esos componentes, estamos poniendo tesis, antítesis, síntesis. Entonces, el desarrollo se da de manera dialéctica, que es una forma dinámica donde la tesis, acá dice nada, ¿no? No es que sea nada, la tesis encuentra su desarrollo máximo en la síntesis, pero para llegar a la síntesis tiene que fusionarse con la antítesis. Entonces, tesis,
antítesis y alcanza su desarrollo en la síntesis, su desarrollo máximo, ¿ya? Este camino, ya que no lo quieren decir ustedes, lo voy a tener que decir yo, es en espiral, ¿no? En espiral, donde el inicio se une al final. ¿Están ahí? Pregunten. Podríamos también decir que la tesis es la afirmación, la antítesis es la negación y la síntesis es la negación de la negación. Si hablamos de operaciones de signos, la negación de la negación es una nueva afirmación. El método dialéctico es un método difícil de entender. Nosotros tenemos adherida a nuestra conciencia, a nuestra mente, el método lineal determinista de causa-efecto, ¿no? Todo, lo pensamos todo en causa-efecto, pero no estamos acostumbrados a pensar dialécticamente, ¿no? Que es una forma diferente. Pensar dialécticamente significa asumir la contradicción, asumir lo contrario, el opuesto, ¿ya? Pero el pensamiento positivo dice, sí se puede, todo se puede, se va a lograr. Mentira, pues no. Porque pensar en algo implica pensar su opuesto también. Y la síntesis es el salto que resulta entre esos opuestos. ¿No? La cosa cambia, ¿no es así? Preguntas. Muy bien, Lady. Ahora te lo explico, ¿no? Porque esto está muy abstracto, ¿no? Esto es muy un poco difícil de entender, pero vamos a hacerlo aterrizar. Déjame primero una rascadita. Ya está. Hay un libro. ¿Dónde está mi libro? Por ahí está. De Georges Polipser, que es un marxista francés, escribió este libro pensando en el proletariado. El proletariado no tiene mucho acceso a la educación, así que hay que explicarle las cosas de manera muy, muy sencilla, muy básico. Y el libro se llama Elementos básicos de la filosofía. Ahí Polipser explica la dialéctica del pollito, o también podría ser la dialéctica del huevo, que a continuación les voy a explicar, para que entiendan ustedes esto, ¿no? Que resulta un poco difícil. Ya, acá lo voy a explicar, por eso mi pizarra, mi diapositiva está en blanco. Vamos a dibujar un huevo. Ahí está el huevo. Es un huevo medio raro. Ahí está. ¿Ya? Esto se llama la dialéctica del huevo. ¿Ok? Dialéctica del huevo. El huevo está en afirmación, o sea, está en tesis. Pero vamos a hacerlo mejor explicadito. Vamos a usar el negro. Hay una fuerza que lo obliga a seguir siendo huevo, esa fuerza es la tesis. Esta fuerza lo obliga al huevo a seguir siendo huevo. Y hay una fuerza que obliga al huevo a dejar de ser huevo, que sería la antítesis. Si el huevo es la tesis, la antítesis sería el pollito en formación, ¿no creen ustedes? El pollito que se está formando. Así que vamos a dibujar
al pollito. Acá está el pollito, todavía está formándose, ¿no? Todavía no está muy bien formadito, ahí está el pollito. Yo no puedo ver al pollito porque está dentro del huevo, ¿no? Tendría que romper el huevo para ver al pollito que se está formando. Pero sí veo que hay dos fuerzas, una tesis y una antítesis. Repito, la tesis obliga al huevo a seguir siendo huevo y la antítesis obliga al huevo a dejar de ser huevo. ¿Ok? Ahora vamos a poner aquí el salto dialéctico. Se da el salto dialéctico, ¿ya? Es el salto dialéctico, el salto dialéctico. Y a continuación vamos a ver lo siguiente. El huevo se rompe, o sea, dejó de ser huevo. ¿No es así? Y aparece, como ya el huevo se rompió, ¿quién sale de ese huevo? Sale el pollito. ¿No es así? Y a esto nosotros le vamos a llamar la síntesis. Síntesis. Eso Pulitzer llama la dialéctica del huevo. Ahora, una vez que el huevo deja de ser y ya está la síntesis, va a pasar lo mismo que pasó hace un momento, ¿no? Que sale el pollito y el pollito, en el pollito operan dos fuerzas, una fuerza que lo obliga a seguir siendo pollito y una fuerza que lo obliga a dejar de ser pollito. Entonces, ¡pum!, se produce la síntesis y el salto dialéctico y resulta en el proceso del devenir el, el gallo o la gallina, ¿no? Y así sigue todo el proceso dialéctico. Hay que entender que algo dialécticamente en algún momento puede estar en la cima. O sea, yo hace un tiempo, a mí me salvó la dialéctica porque hace algunos años la pasaba mal. Entonces, venían malas tras malas, y digo, ya toca, dialécticamente hablando, las buenas. O sea, estuve en el fondo y de pronto di el salto dialéctico y empecé a crecer, la síntesis, ¿no? O sea, pero llego ahora a mi mejor momento y ese mejor momento también es el peor momento, dialécticamente hablando, se produce el cambio. Celebramos un año más de vida, pero a la vez celebramos un año menos de vida. A propósito de celebrar un año más de vida, hoy celebra un año más de vida mi querida amiga Roxana, la profesora de lenguaje, hoy cumple años. Es un año más de vida, pero a la vez es un año menos de vida. Roxanita, acá con todo el afecto, un feliz cumpleaños para ti, así que si tienen oportunidad de mandar sus mensajitos, mándenlo. Entonces, ahora sí lo entienden, se celebra un año más de vida y un año menos de vida. Lo que, lo que sube a su máximo esplendor, dialécticamente hablando, también está en su máximo, en su máxima derrota, en su máxima depresión. Cae. ¿No es así? Preguntas. Genial, genial. El libro se llama Elementos básicos de la filosofía de George Pulitzer. Y creo que eso ya se queda en mi diapositiva. Bueno, dejo esa diapositiva libre para hacer esta explicación.
En mi clase anterior no me salía, pero apenas terminé empecé a practicar, así que ya tengo un mejor dominio. En la anterior no sabía cómo hacer este dibujito. Pasa, a ver, ya. Hegel divide su lógica en tres, ¿no? Está el espíritu puro, acá está el espíritu puro, subjetivo, sería la tesis, la antítesis sería el espíritu objetivo, cuando sale de sí, y la síntesis, el espíritu absoluto, cuando el espíritu retorna a sí mismo, ¿no? Y se produce el autoconocimiento. Entonces, vuelve así, ¿no? El espíritu subjetivo se expresa en el alma, la conciencia y el espíritu mismo, ¿no? El objetivo en el derecho, la familia, las instituciones sociales, la ética, la moral que permiten un orden, ¿no? En esa sociedad. Y el espíritu absoluto se manifiesta a través del arte, mira qué maravilla. La, la estatua de la libertad es la materialización de la idea o del espíritu. Está ahí materializado el espíritu, el arte. La religión, Dios, también, Dios es espíritu absoluto, ¿no? La religión expresa la idea o el espíritu en su máxima expresión. ¿Y qué más? Lo que hago yo, la filosofía. ¿Qué les parece? Antonella, una pregunta. ¿Alguno también creía en la intuición de conocimiento? Porque una vez leí un filósofo que decía que era la única manera de llegar a la esencia. Quizás te refieres a Edmund Husserl. Edmund Husserl propone la llamada fenomenología y él dice, para conocer el objeto en sí mismo, o sea, su esencia, hay que hacer uso de la intuición, pero él le llama intuición eidética, que es la intuición de esencia. Pero para que la intuición sea esencial, se requiere limpiar la conciencia de aprendizajes previos, de ideas previas, de prejuicios, de un montón de cosas. Entonces mi conciencia ya limpia, pura, a través de la intuición eidética, que es la intuición de esencia, podrá conocer la esencia del fenómeno. A eso te refieres, Antonella. Esa es la filosofía de Edmund Husserl. Husserl se escribe. Un ejemplo de la vida cotidiana para hacer esto más terrenal sería la siguiente, ¿no? Digamos que Lucho es un chico que ha tenido malas experiencias con varias chicas, malas experiencias, y él ya no cree en el amor. Pero de pronto aparece una chica y él la mira con así con suspicacia, pero como ya no cree en el amor, no se interesa mucho. Pero si sigue el método de Husserl o de Husserl, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dejar de lado sus experiencias previas, el conocimiento natural y los prejuicios, y para eso necesita de la epogé o epogé. La epogé es la suspensión del juicio. Suspende el juicio, su conciencia queda limpia y la conciencia limpia a través de la intuición eidética podrá conocer la esencia de esa chica y va a darse cuenta que no todas tienen la misma esencia y podrá darse quizás una nueva oportunidad. ¿Qué te parece? Respondí a tu pregunta, Antonella. Edmund Husserl, gracias por tu pregunta. Edmund Husserl o Husserl, a él lo deberíamos estudiar en la filosofía contemporánea, pero no figura en el prospecto de San Marcos. Él debería estar en el siglo, él está en el siglo XIX. Él fue
Y a Heidegger sí lo vamos a estudiar. A Heidegger, a Jean-Paul Sartre, que hace aterrizar la fenomenología en un existencialismo, y a otros pensadores. No son muchos los pensadores, se imagina, son un montón. Allá atrás hay 50 tomos de los principales pensadores de todos los tiempos, ¿no? Son 50 tomos. Y son, ahí está, por ejemplo, Marx, Hegel, está Platón, Aristóteles, está Descartes, está Schelling, hay un montón de pensadores, pero hablar de todos ellos implicaría un curso ya no de 16 semanas, sino de 30, creo que es muy poco, serían de mucho más, ¿no? Un segundito, por favor. Listo, jóvenes, ¿me permiten ir al baño un ratito? Un segundito. Listo, vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a borrar esto. Y vamos a ver cómo se aplica esto. Miren, ahí está el método dialéctico, el espíritu subjetivo, cómo se desarrolla a través de la conciencia, el objetivo, el derecho, la familia, la propiedad y el absoluto del arte, la religión y la filosofía. Y acá está mucho más claro, ¿no? El espíritu objetivo se realiza a través del mundo y la síntesis, el espíritu que se reencuentra consigo mismo y se expresa a través del arte, la religión y la filosofía. Hay a ver acá, vamos, si me permites, a ver, está un poco lento el internet. Acá está. A ver, un segundito. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. ¿Se puede ver y escuchar? Genial.
Es un libro de Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón de Hegel. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. Eterno. La filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa. La totalidad de lo real. Hegel. Dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué es lo que el hombre desea? ¿Quién crea la cultura? ¿Cómo se desarrolla la dialéctica histórica en el pensamiento de Hegel? Del idealismo al materialismo. ¿Cómo pensar a los nuevos sujetos históricos? En la Fenomenología del Espíritu, que es la obra maestra de Hegel, que la publica en 1807, hay un fragmento célebre, que es uno de los más altos momentos de la filosofía, en el cual Hegel desarrolla lo que se conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. Durante la década del 30, en Francia, un filósofo de origen ruso, Alexandre Koyev, dio unos cursos sobre la dialéctica del amo y el esclavo, a los que acudieron filósofos de enorme importancia, como Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Raymond Queneau, y se dice que Jean-Paul Sartre consiguió los apuntes. La dialéctica del amo y el esclavo plantea el origen de la historia. ¿Cómo empieza la historia? Quizá uno nunca se preguntó esto, pero el origen de la historia, en realidad, vamos a ver que sigue siendo el origen de las relaciones humanas. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias deseantes. Ante todo vamos a diferenciar el deseo humano del deseo animal. El deseo humano desea deseos, es decir, el deseo de un hombre desea el deseo del otro, es decir, desea que el otro lo reconozca como su superior, que se le someta. Por eso yo deseo el deseo del otro, deseo que el otro me reconozca, se me someta, y que yo, vamos a ver en qué me voy a constituir cuando esto ocurre, qué relación se va a establecer entre el otro y yo. Pero en principio el hombre desea deseos, el animal desea cosas, y las cosas que desea generalmente se las come, desea cosas naturales. El hombre no desea cosas naturales, y este es el excepcional hallazgo de Hegel. La conciencia es deseo, con lo cual, en este momento, Hegel está sacando a la conciencia de esa inmanencia en que el pensamiento idealista subjetivo la tenía, es decir, la conciencia como una interioridad. Acá, conciencia, al ser conciencia deseante, se expulsa, está arrojada hacia afuera. Lo que yo deseo es el deseo del otro. El animal desea cosas, desea la materia, la naturalidad, lo natural. El hombre desea deseos. Bien, se establece entonces el enfrentamiento. Yo deseo que el otro se me someta. Deseo que el deseo del otro me reconozca. Mi deseo es que el otro se me someta y me reconozca. Y el deseo del otro es que yo haga eso, que yo me someta y lo reconozca a él. Este enfrentamiento tiene una resolución, porque uno de los dos en determinado momento sabe, los dos saben, he pedido perdón, está bien, los dos saben, en realidad cuando uno explica mal algo tiene que pedir perdón, los dos saben, las dos conciencias deseantes saben que están emprendiendo una lucha a muerte,
muerte. Yo deseo que el otro se me someta y me reconozca, y el otro desea que yo me le someta y lo reconozca. Esta es una lucha a muerte, pero en determinado momento se resuelve, porque una de las dos conciencias tiene miedo, el temor. ¿A qué tiene miedo? A morir. Tiene miedo a morir, porque esta, que es una lucha a muerte, va a terminar con la muerte de uno de los dos. Entonces, el que tiene miedo a morir antepone el temor a la muerte a su deseo. Es más fuerte su temor a morir que su deseo de ser reconocido por el otro. En cambio, aquel en el cual el deseo es más fuerte que su temor a morir es el que somete al otro. Pero el otro, el que pierde, en él no es tan fuerte el deseo de ser reconocido, es más fuerte el miedo a morir. Entonces ese se me somete. Tenemos una figura que domina, porque en esa figura su deseo de ser reconocido es más potente, como dijimos, que su miedo a morir, y esa figura es la que Bueno, es un poquito largo el video y ya el tiempo nos queda corto, pero lo que viene a continuación es lo que yo les había comentado, ¿no? El cabo trabaja para el amo y al trabajar crea conciencia. Y esa conciencia lo lleva a algo superior, ¿no? O sea, el salto dialéctico es algo superior y que no se trata de ser el nuevo amo, sino de alcanzar la libertad porque transforma la materia, ¿no? Es muy interesante. Ustedes lo pueden encontrar eso como dialéctica del amo y del esclavo. Vamos ahora a hablar de las preguntas. Como yo les comentaba, las preguntas tienen un objetivo que es que ustedes vayan aprendiendo un poco de los textos filosóficos, ¿no? Y este primer texto, para responder la pregunta 1 y 2, tiene que ver con el giro copernicano, ¿no? No es el sujeto quien se adapta al objeto, sino el objeto que se adapta al sujeto. Kant le llama a eso giro copernicano. Entonces, a partir de esta lectura, nosotros tenemos que responder esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes tienen ya la respuesta? Nos dice el cambio fundamental que propone de manera de concebir el conocimiento, ¿ya? Y cómo se justifica el modelo copernicano, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen? ¿Están ahí? La respuesta sería esta, ¿no? Kant la ve, ¿no? Kant sostiene que el conocimiento exige que el sujeto determine, imponga sus condiciones al objeto, de modo que los fenómenos se deben a como él conoce. La respuesta sería besito. ¿Ya? ¿Y qué dicen en la 2? De acuerdo con Kant, según el fragmento, el papel que desempeña las condiciones a priori de la posibilidad de conocer los objetos y cómo con el acceso al conocimiento de las cosas en sí mismas.
¿Cuál sería? Esas condiciones a priori, ¿dónde están? ¿Fuera de su conciencia o dentro de su conciencia? Están en las estructuras internas del sujeto que hacen posible que el sujeto conozca el objeto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No son preguntas difíciles. Están ahí. Lancen sus alternativas. Muy bien. Dedito. El siguiente fragmento nos habla de conocimientos que son experiencia y dice que son a posteriori, ¿no? Luego nos habla de los a priori y la razón de aplicar algunos conocimientos o juicios, bueno, a priori, a posteriori, ya, y nos habla, ¿no? A priori no interviene la experiencia, a posteriori sí interviene la experiencia. Nos preguntan lo siguiente, ¿no? La 3. Según el texto, ¿cuál es el rasgo fundamental que distingue un conocimiento a priori de uno a posteriori? La distinción entre lo a priori y lo a posteriori. Incluso con la explicación que yo les he hecho ya podrían responder. Muy bien, la E sería la respuesta correcta. Otro dice, imaginemos que todo triángulo tiene 3 lados, pero luego lo veo en la realidad, ¿no? En una mesa. Y me preguntan, ¿cómo se clasifican estos juicios en términos de a priori y a posteriori? También la pregunta no está tan complicada. ¿Cuál sería la respuesta? Veo solamente a Gabriela enganchada. Bien, Estrada, Sadida, ahí está, ya por fin despertaron. La C sería, ¿no? Está clarísimo. Y acá nos habla de las 4 preguntas fundamentales que Kant se plantea, ¿no? ¿Qué debo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? Son preguntas fundamentales, pero que no son aisladas, sino que todas forman parte de su conocimiento, ¿no? De su filosofía. Entonces, a partir de aquí nos preguntan eso, ¿no? En base a las 4 preguntas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones interpreta mejor su función dentro de la filosofía crítica? La respuesta sería la alternativa A, avión. Están un poquito largos los textos, ¿no? Y en la crítica, la razón pura establece Kant una tipología, los juicios, ¿no? Que comprenden el alcance y los límites de la razón, analíticos, y los distingue de los sintéticos. Los analíticos son a priori, los sintéticos son a posteriori. Entonces, en base a esa clasificación, ¿cuál es el papel de los juicios sintéticos en la teoría del conocimiento? Recuerda que los juicios sintéticos a priori son los que forman parte de la ciencia. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Parece que no han revisado la práctica, ¿no? Vamos a hacer algo para que puedan leerlo y disfrutarlo con tranquilidad. Como ya has tenido la clase, puedes volver a escucharla, me parece. Yo voy a compartir en breve las diapositivas. Y ustedes lean la práctica y respondan con las claves que yo les voy a dar en este momento. Beso sería muy bien, beso sería la respuesta correcta. Entonces, vamos a hacer un recuento y le voy a dar las claves.
Ahí vamos, ¿ya? 1, beso. 2, dedo. 3, enano. 4, casa. 5, avión. 6, beso. 7, beso. 8, avión. 9, 10, avión. 11, beso. 12, casa. 13, avión. Enano. 15, beso. Y 16, avión. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta final? Gracias, Yulipsa. ¿Alguna pregunta? Apunten las claves y se ponen a practicar. Espero que hayan aprovechado, hayan aprendido, siempre con la mejor de las... Me gusta la filosofía y quiero que ustedes también aprendan a amar la filosofía, que es parte esencial en nuestro crecimiento académico y como persona también. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias totales. Cuídense mucho.